Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer una explicación rápida sobre el- la construcción del cuadro para comparación de acciones, que era el tercer punto de la evaluación y sé que ha habido algo de dificultad al respecto. Vamos a revisarlo con un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan aplicar al ejemplo solicitado en la actividad. Vamos entonces a trabajar para ello un archivo en Excel donde podemos detallar esta forma de hacerlo. Usted ya tiene esta presentación, es decir, estos archivos en Excel, porque ya se los he entregado a través del grupo de WhatsApp y de la plataforma. Sin embargo, aquí vamos a repasarlo para poderlo trabajar. Entonces, este es el ejemplo que se muestra. Tenemos un cuadro de una oferta pública de acciones donde el inversionista desea una rentabilidad del 10% y tenemos estas 5 posibilidades. Una compañía A, cuyo precio de oferta son 50 millones, que nos ofrece pagar dividendos a partir del quinto año, iniciando con 5 millones y se estima un crecimiento anual del 1%. Para efectos prácticos, vamos a tomar todas las compañías con los mismos 50 millones y solamente vamos a variar los dividendos y el año en que empiezan a pagarlo. Ustedes pueden hacer la revisión. Compañía B, entonces, pagará un dividendo de 3 millones, arranca en el año 3 con un crecimiento esperado de en adelante del 3%. La compañía C, un dividendo de 1 millón, arranca desde el primer año a pagar dividendos y el crecimiento será del 5%. Una compañía D, con un dividendo inicial de 2 millones, a partir del segundo año, con un crecimiento del 4%, y una compañía E, con un dividendo de 4 millones que empezará a pagarse a partir del cuarto año con un crecimiento de ahí en adelante del 2%. Lo primero que debo hacer entonces es hacer la comparación en el mismo año. Para ello, debo primero calcular cuánto vale la inversión al comienzo del pago de dividendos. Es decir, yo tengo que calcular el valor presente de la anualidad perpetua al momento en que se inician a pagar dividendos. Y después, por eso coloqué aquí valor año anterior de dividendos, y después ese mismo valor llevarlo al periodo inicial de comparación para poder revisar una oferta con otra. Esto me dará entonces un diferencial de precio, que es el que me dice si lo que me están ofreciendo, en este caso 50 millones para cada una de las inversiones, es viable, está por debajo de lo calculado, está por encima de lo calculado y poder determinar la decisión final y cuál es la mejor inversión. ¿Okay? Vamos a iniciar entonces con la compañía A. La compañía A, este sería el gráfico. Yo lo primero que tengo que hacer es lograr identificar los pagos. La compañía A me dice que inicia a pagar dividendos en el periodo quinto, que inicialmente vamos a tener un crecimiento, o mejor, de ahí en adelante vamos a tener un crecimiento del 1%, quiere decir que en el año 5 me paga 5 millones, en el año 6 me pagaría 5 millones 50, en el año 7 5 millones 100, en el año 8 5 150, en el año 9 5 200 y así sucesivamente hasta que la empresa se acabe. Por eso se dice que a perpetuidad. Entonces, primer paso, voy a llevar todos esos valores al periodo inicial. Entonces, tengo que colocar todo en el periodo inicial. ¿Cuál es el periodo inicial? El año anterior al año en que empiezan a pagarse dividendos. Esto me da entonces que al aplicar la fórmula de valor presente de una anualidad, que la tenemos por acá, vamos a colocarla aquí para poderla observar bien. Al colocar aquí valor presente de una anualidad, me da entonces, que yo debo colocar todo eso en el periodo 0 y que por tanto en el periodo 4, en este caso, un año anterior al pago de dividendos, esta anualidad perpetua, que arranca en 5,200 y sube todos los años, valdría 55 millones. Para ello, ¿qué dice? Aplicar esta fórmula. Veámoslo acá. 5 millones de dividendo dividido en
la tasa de rentabilidad esperada, que en este caso dijimos que era del 10%, menos la tasa de crecimiento. Como la tasa de crecimiento es tan solo del 1, quiere decir que tomo los 5 millones y lo divido en 0.09, en el 9%, que es el diferencial entre las dos tasas, y me da entonces que en el año 4, esa anualidad vale 55.555.000. Con eso he resuelto la primera parte. Lo tengo acá. Pero ahora, para hacerlo comparable, necesito llevarlo al periodo inicial. Este valor que está acá, necesito llevarlo al periodo 0. Para eso, entonces, aplico, ya como es un valor único, igual que lo veíamos en los bonos, aplico entonces la fórmula de valor presente de un pago único. Y es llevar este valor de acá a acá. ¿Cuánto me da? Me dice la fórmula que el año 0, eso vale 37.945.000. ¿Cómo lo vemos con la fórmula? Entonces tenemos el valor futuro, que es el valor en el año 4, de 55 millones, dividido, como dice la fórmula, en 1 más I a la N, y en este caso I es la rentabilidad esperada por el inversionista. Quiere decir que tomo los 55 millones y lo divido en el resultado que me dé de aplicar 1.1 elevado a la 4. Y eso me dice que el valor es 37.945.000. Esos valores los llevo acá. Entonces dijimos, primer cálculo, traer todas las anualidades, todos los pagos de dividendos al año anterior, al inicio del pago de dividendos. Me dice que inicia en el 5, el año anterior era el 4. En el año 4, la primera inversión costaba 55, o puedo pagar 55.555.000. Al traerla del año 4 al año 0, me dice entonces que vale ahora 37.945.000. Comparado con el precio que me están pidiendo de 50 millones, quiere decir que esa acción está por encima. Yo lo máximo como accionista, como inversionista, que puedo aspirar o que puedo pagar mejor para asegurar mi rentabilidad del 10% en ese tipo de inversión que hasta dentro de 5 años me empieza a dar dividendos, es pagar 37.945.000. Por eso el diferencial da negativo, quiere decir que esta inversión para ganarme el 10% no es viable. Vamos con el segundo caso. El caso B. Igualito. El caso B dice que los dividendos son de 3 millones y arrancan en el año 3. Aquí tenemos entonces, año 3, 3 millones, va subiendo, me dice que al 3%. Entonces, 3.090.000 el 4 años, 382 el 5, 3.278 el 6, y así sucesivamente. Pues se supone que perpetuidad, porque es hasta que se acabe la empresa. Se supone que una empresa pues hace para no acabarse nunca, porque siempre tiene que estar generando utilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar ese valor de esas anualidades y llevarlas todas aquí al año 2. ¿Por qué al año 2? Porque si los dividendos arrancan en el año 3, cuando yo calculo el valor presente, lo calculo un año antes, es decir, el año 2. Aplico la fórmula que ya dijimos de valor presente de una anualidad perpetua y tenemos anualidad 3 millones, rentabilidad del accionista 10, crecimiento 3 millones dividido en 0.07 me da 42.857.000. Coloquémoslo en el cuadrito. Acá este valor me vale 42.857, pero está en el año 2, un año antes de arrancar pago de dividendos. Quiere decir que debo hacer una segunda conversión para llevar ese valor al año 0. Entonces, esos 42 millones que estaban acá, vamos a traerlos del año 2 al año 0 y aplico para eso la segunda fórmula, valor presente, perdón, de un pago único, y entonces tengo que estos 42 millones que estaban en el año 2, lo divido en 1 más I, que es la rentabilidad 1.1, elevado a 2 periodos, que es lo que me voy a regresar, 2 años. ¿Okay? Entonces, esos 42 millones valen al año 0 35.419.000. Vamos a colocarlo acá. 35.419. Calculo el diferencial. No es difícil deducirlo. Si me están pidiendo 50 y me dice mi fórmula que yo puedo pagar 35 millones para garantizar mi inversión del 10,
Quiere decir que está sobrevalorado en 14 millones, por tanto, no es viable tampoco realizar esa inversión. Vamos con la tercera. La tercera dice que me paga dividendos de 1 millón desde el año 1 y que el crecimiento es del 5%. Se ve atractivo. Vamos a ver. Igual, desde el primer año, 1 millón, el 5%, entonces el siguiente vale 1.050.000, el siguiente 1.102.000, 1.157.000, etcétera. Traigo todo eso al periodo inicial, el periodo cero, y eso me da entonces que en el periodo cero esta inversión vale 20 millones de pesos. Voy al cuadrito, entonces digo que vale 20. Esto es el año anterior al dividendos, el año cero. Me están diciendo valor del año cero, como aquí igual arranco del año 1, el valor del año cero es el mismo valor presente de la anualidad, los mismos 20 millones, y entonces el diferencial me da 30 millones. Me lo venden en 50, yo lo que puedo pagar es 20%, porque a pesar de que el crecimiento es del 5, el dividendo inicial es muy pequeñito, es solamente 1 millón, y en ningún momento podría conseguir entonces una rentabilidad del 10% bajo ese panorama. Miremos a cuarto. Arranca con dividendos del 2% desde el año 2 y un crecimiento del 4. Aquí está entonces. Año 2, 2 millones. Como crece al 4 sería 2.080.000 al tercero, 2.163.000 el cuarto, 2.249 el quinto y así sucesivamente. Traemos todo eso entonces, como arranca en el 2, el valor presente de la anualidad futura es el año 1. Al año 1, aplicando la fórmula, me da que esos pagos de 2 millones, el crecimiento del 4%, me está dando entonces un valor presente de 33 millones en el periodo, en este caso, en el periodo 1. Aquí lo vemos. Entonces, 2 millones dividido en 1 menos 0.04, que es el crecimiento, me da entonces 0.06. 2 millones dividido en 0.06 me da 33 millones. Lo apuntamos acá. 33 millones es el valor presente del año anterior al pago de dividendos. Y me dice que arranca en el 2. Quiere decir entonces que ahora tengo que regresar ese valor para saber cuánto vale en el año 0. ¿Cuánto lo regreso? Un solo año. Aplico la fórmula. 33 millones dividido en 1 más i, en 1.1 elevado a 1, o sea, da el mismo 1.1, y me dice que al año 0, esos 33 millones del año 1 valen 30 millones 303. Completamos el cuadro. 30 millones 303. Igual hacemos la comparación, no hay que ser científicos para eso. Hacemos la comparación y me da una diferencial, otra vez sigue negativo, de 19 millones 697 mil. Quiere decir que tampoco es viable esa inversión porque no me garantiza la rentabilidad del 10% para el inversionista. Miremos el quinto ejemplo. El quinto ejemplo nos dice que paga 4 millones a partir del año 4 con un crecimiento del 2%. Vamos a ver. Año 4, 4 millones, crecimiento del 2%, 480 el tercero, 461 el cuarto, 4244 el séptimo y así sucesivamente. ¿A dónde lo traigo? Si arranca dividendos en el 4, al hacer el cálculo del valor presente de anualidad, lo tengo en el 3. Aplicamos la fórmula, lo vimos, 4 millones dividido en 1.02, me da entonces 50 millones. Al año 3, esa inversión vale exactamente 50 millones. Uy, lo que me están pidiendo inicialmente. Pero exacto, debo ahora convertirlo del año 3 al año 0 para saber si es viable. 50 millones del año 3 convertidos a valor del año 0 me da entonces que, aplicando la forma de valor presente de un pago único, me da 50 millones dividido en 1.1 elevado a la 3, me da 37 millones 675. Quiere decir entonces, al llenar el cuadro, que esta inversión tampoco será viable. 50 millones en el año 3, 37 millones en el año 1, quiere decir que
el diferencial es 12 millones. Nótese que ninguna de las inversiones suple porque ninguna me garantiza el 10. Sin embargo, si ustedes revisan cada cifra y si obligatoriamente tuviese que acceder a alguna, la más viable es la que me ofrece menos diferencial. En este caso, como todos son negativos, la más cercana a cero es la inversión 1 de la compañía A. Es decir, a pesar de que solamente va a seguir viendo hasta el año 5, esta compañía me garantiza entonces que voy a tener una rentabilidad importante a pesar del crecimiento solamente del 1. Entonces yo podría inicialmente pagar los 50, solo que no va a ganarme el 10, sino ganarme un poco menos. Vamos a jugar con las cifras a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a entrar en la conversión, vamos a suponer entonces, vamos a variar dos compañías. Vamos a suponer que esta compañía no paga el 1, sino paga el 2, pagan 2 millones. La compañía 3 sigue siendo negativa. Pues ustedes pueden ver el desglose, pero aquí como para empezar a jugar con las cifras, esta compañía del 5, si en lugar de pagar el 1 me pagara el 2, me estoy aproximando 7 millones. Si en lugar de pagar el 2 me pagara el 3, 1 millón. Y si en lugar del 3 me pagara el 4, me da positivo. Es decir, esta inversión inicial de los 50 millones será viable siempre y cuando, listo, arranca dentro de 5 años con un dividendo del 10% de la inversión de 5 millones, el crecimiento sea del 4. ¿Cuándo es atractiva la segunda? Igualito. Con 3 solamente me gano 14, perdón, estoy perdiendo 14. Vamos a subir a 5. Con 5 casi que estoy al ras, fíjense. Con arrancando dividendo en el año 3, que es más o menos el 6% de lo que yo voy a comprar en las acciones. Si el crecimiento fuese del 5%, casi me garantiza la inversión, porque fíjense cómo la rentabilidad o la diferencial de precio, perdón, es de tan solo 14.3. ¿Qué pasaría con la tercera? ¿Cómo es atractiva la tercera? La tercera me dice, arranco en el 1, arranco 2. Inicialmente inclusive tenía solamente 1 millón de pesos, ¿cierto? Para no alterar los dividendos. ¿Cuándo es atractivo? Es atractivo si el diferencial fuese más alto. Con 6.25, con 7.16, con 8, 0. La rentabilidad de la compañía 3, a pesar de que es muy bajita, solamente 1 millón de pesos, que equivale al 2%, sería viable si el crecimiento de ese dividendo a partir del año 1, porque arranca de 1, fuese del 8% anual. Estaría a la par, es decir, garantiza mi rentabilidad del 10%. ¿Cuándo habría también ese comportamiento con la inversión de 2 millones del año 2? Estaba en 4 y pierdo, con 6 pierdo, con 7 estaría ganando, es decir, con 6.3 más o menos, 6.4 para ser exacto, ya garantizo esa inversión mínima. Si el crecimiento de la inversión D fuese del 6.4 en lugar del 4 que me está ofreciendo, sería también una inversión viable. Y por último, la quinta, que solamente me ofrece a partir del año 4 millones, sería atractiva si en lugar de pagar el 2 me pagara el 4%. Empieza a ser positivo. Ya es precisamente jugar con fórmulas, jugar con cifras, pero este cuadro apalancado pues en las otras hojas que me soportan cada una de las operaciones, me permite hacer la comparación para poder saber si una inversión es viable o no. Vamos a volver entonces al ejemplo inicial como lo teníamos. Para indicar entonces en este caso que ninguna de las 5 compañías cumplen con la rentabilidad mínima, pero insisto, la que más se asemejaba era la A, que a pesar de que el crecimiento es muy pequeño, el diferencial es de 12 millones de pesos. Lo importante aquí en las fórmulas, insisto, esta fórmula ya ustedes la tienen también en cada uno de sus archivos, está enviada por el grupo de WhatsApp, está enviada por la plataforma de la universidad, aplíquenla, hagan los ajustes correspondientes, revisen cada una de las acciones. Nótese que en este caso yo hice aquí el desglose detallado como lo vimos en clase. Sacarle el valor presente de la anualidad en el periodo que corresponde, es decir, en el periodo anterior al primer dividendo, después tomar ese valor calculado y por valor presente traerlo al periodo 0,
Eso es lo que hay que hacer. Yo, en el cuadrito resumen, lo tengo calculado de una vez. Esta fórmula de este cuadro es exactamente esta primera parte de la fórmula. Valor presente de una unidad futura. Y este valor, donde dice valor acción año cero, es exactamente esta segunda parte. Valor presente de un pago único. Es decir, ustedes con este solo cuadrito, que lo tienen, insisto, porque ya se los entregué en el material que les he suministrado por las redes, ya pueden con este solo cuadrito, sin necesidad de hacer todo este desglose que yo hice, ustedes pueden resolver el punto 3 de la actividad para poder tener claro cómo responder las preguntas del parcial. Espero esta información haya sido bastante útil, les sea bastante significativa, no solamente para la materia, sino a nivel futuro para cualquier cálculo que requieran hacer. Es muy didáctico, muy básico, no tiene en cuenta otros factores como la tasa de inflación, como la tasa de evaluación cuando la inversión es extranjera y demás, pero permite de manera rápida determinar la viabilidad de una inversión en sociedades por acciones. Buen día para todos, espero resolver sus inquietudes a través del grupo del WhatsApp o a través de la plataforma de la universidad. Que tengan un buen fin de semana.